Hola, buenas tardes. Hoy es viernes, estamos en el Bar Cristal, son las 7 de la tarde y en primer lugar quiero dar las gracias al Bar Cristal que nos presta sus instalaciones para poder hacer estas tertulias. A continuación, hoy quiero felicitar a todas las mujeres. Feliz Día de la Mujer. Un recuerdo pues para nuestras madres. Aquí somos algunos hombres y algunas mujeres, pero recuerdo a nuestras madres, recuerdo felicidades a mi mujer, a Maite, mi mujer Conchita, también quiero felicitar a mi hija Gloria, quiero felicitar a mi nuera Vicky y a mis dos nietas, Nuria y María Amor. O sea, un día importante para mí, pues, como veis. Y ¿qué decir de nuestras madres? Pues que fueron unas luchadoras. Y ojalá su ejemplo prenda en las nuevas generaciones. Gracias. Buenas tardes, hoy viene aquí a darnos una charla Miguel Calvo, que por lo que veo aquí ha estudiado Dirección y Administración de Empresas. Actualmente es el coordinador del área de adjudicación y registro público de demandantes de vivienda del IBABI. Muy importante. También ha sido el subdirector del Departamento de Gestión durante 15 años. Y aquí estamos dispuestos a escucharte, a ver qué tema presentas en este entorno tan problemático de la vivienda en Baleares, sobre todo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y permitir por lo menos dar un poco de luz en lo que es la vivienda, entre comillas, social y el mundo del que hace 23 años estoy metido y ha sido mi vida, y que desde luego desde que empecé a trabajar en el IBABI ha cambiado muchísimo la situación y han ido evolucionando montones de cosas que nos encontramos en el día a día. Anécdotas, esta mañana lo estábamos hablando con los compañeros, se podría escribir una enciclopedia de las anécdotas que cada día durante todos estos años de trabajo nos hemos encontrado. Aprovechando que hoy es el Día de la Mujer, tengo que decir también que en lo que es la política de vivienda de las islas, gran parte de las personas que han impulsado y han tenido mando en plaza han sido la mayoría mujeres, y que han dado bastantes buenos resultados, por lo menos en mi humilde opinión. Si nos metemos ya en faena, primero me gustaría intentar saber o dar una definición de lo que es vivienda social. Ahora mismo todo el mundo tiene a mano internet y puede poner definición de vivienda social y te vendrá la respuesta rápida, que es las viviendas que van destinadas a un núcleo de la sociedad que tiene muchos problemas económicos y que tiene unas dificultades para llegar a la vivienda, al mercado privado. ¿Qué pasa? Que lo que hablábamos antes con Maite, todo el mundo asocia vivienda social con vivienda de protección oficial. No, en mi caso, a mi entender, no es lo mismo, aunque
en muchos lados sí que tienen puntos de coincidencia. Yo me acuerdo de cuando empecé a trabajar hace 23 años, el público objetivo o nuestros usuarios, por decirlo de alguna manera, o los administrados, como les llaman ahora, eran un sector muy diferente al que nos estamos encontrando a día de hoy. También tenemos que tener en cuenta que las condiciones económicas que se dan en nuestra casa, en nuestra comunidad, es muy diferente, y que tenemos que tener en cuenta además que nos encontramos en unas islas. ¿Qué significa eso? Que el espacio es reducido, y si incrementamos la población tenemos que de alguna manera dar solución a esa necesidad, porque es una necesidad como el aire, pues que cada uno tenga una vivienda donde poder dormir, poder desarrollar su vida familiar en condiciones dignas. El problema es que todo depende de lo que es la administración pública, que yo creo que es un error. ¿Por qué? Bueno, porque a mi manera de pensar, la administración pública no es eficiente, no está hecha para ser eficiente. La eficiencia se consigue desde la empresa privada, desde el mercado. La administración pública lo que tiene que es que puntualmente dar las condiciones y hacer la normativa adecuada para que el mercado privado pueda atender las necesidades de la sociedad. Que algunas veces, cierto, tarda un tiempo el mercado privado en llegar a cubrir un hueco, eso el mercado, los organismos públicos sí que tienen que cubrirlo, pero no para siempre, sino de manera momentánea. Eso es mi punto de vista. Yo esta mañana, cuando hemos hecho la carga diaria de solicitudes de vivienda, tengo que hay 39.743 expedientes que han sido picados por compañeros de trabajo y que quieren una vivienda, y quieren una vivienda pública. Ya no puedo entrar en los que no quieren vivienda pública, pero quieren una vivienda de protección oficial de régimen privado. De estas 39.000 solicitudes, 10.071 están en vigor, es decir, que son con las que nosotros cada día tenemos que trabajar. Nosotros, como entidad pública, tenemos un sistema de adjudicación de viviendas que para algunos es muy farragoso, es muy complicado y tal, pero son unas normas, unos decretos, unas leyes que lo que hacen o lo que tienen que hacer es intentar, que no lo conseguiremos nunca, porque es muy difícil, conseguir que todos los que accedan a una vivienda pública lo hagan en igualdad de condiciones. Es lo único que podemos intentar asegurar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un acceso a unos datos limitados. Cada vez más en este mundo de la información todo el mundo dice, no, vosotros con un botón tendríais que poder acceder a todo. Pues no, ojalá. Estamos en ello, pero por la ley de protección de datos, pues claro, cada uno tiene su información que no puede repartir alegremente porque no saben el uso que se puede hacer de esa información. Claro, nosotros tenemos que luchar contra todo eso e intentar que la información que nosotros necesitamos, pues tenerla metida dentro de una base de datos para poder comparar. Es imposible manualmente, como lo hacíamos en un principio cuando yo empecé, pues estos 10.000 expedientes, si no fuera gracias a las herramientas informáticas, no podríamos de ninguna manera manejarlas, ¿no? Pero aún así, la práctica mayoría de los trabajos que nosotros realizamos
son casi manualmente y expediente por expediente. Esperamos en breve, es decir, a lo mejor en un par de años mallorquines, tener unas herramientas que nos den la facilidad para poder ser más rápidos, pero aún así se tarda un tiempo. Hay que tener en cuenta que por las medias que nosotros tenemos de experiencias, para poder conseguir el alquiler de una vivienda, tenemos que visitar una vivienda 3 veces, con 3 familias diferentes. No solo eso, sino que tenemos que, para llegar a uno de esos futuribles adjudicatarios, tenemos que tramitar unos 12 expedientes. O sea, es un trabajo bastante laborioso. Aún así, datos que yo tengo, pues es que en el 2022 pudimos firmar cerca de unos 250 expedientes, unos 250 contratos de alquiler de viviendas públicas. En el 2023 unos 260, y en lo que llevamos de año llevamos unas 80 largas contrataciones definitivas. Que claro, estos son números que pueden parecer pocos, pero hay que tener en cuenta que el parque que nosotros podemos gestionar es de unas 1.800 viviendas, más o menos. Y en pocos años se han hecho muchísimas promociones. Y hay muchas promociones que aún están en marcha, que aún están en fase de construcción y que vamos a tardar un tiempo en que el constructor y la administración pertinente nos dé los permisos para poderlas ocupar. ¿Qué pasa? En materia de vivienda no es como... yo hablo siempre de una vivienda no es un chicle. Un chicle es estirar y acomodarlo a las necesidades que puedas ver en el mercado, en el aspecto de la sociedad. Las políticas de vivienda tienen que ser a largo plazo. A corto plazo es muy difícil hacer ningún tipo de actuación, porque si empezamos, necesitas un solar, tienes que saber quiénes hay disponibles y si algún ayuntamiento te los va a ceder, te los va a permutar o te los va a dar. Luego los permisos de obras. Luego los concursos para ya no solo las casas, sino primero hacer los proyectos. Luego los concursos de constructoras. Luego que empiecen a construir. Luego que acaben la construcción. Luego que una vez hecho esto, vengan los inspectores de vivienda y te digan, no, esto está correcto, cumplen normas y te den los permisos para ocuparla. Luego has de contratar los suministros y las suministradoras de agua, de gas, de luz, de teléfono, de tal, tienen que dar su visto bueno para que se ocupen también. Claro, eso parece que no, pero es un montonazo de tiempo. Yendo bien, una promoción la podemos tener lista, yendo bien, en 2 añitos. Y a pesar de eso, ahora mismo se están haciendo más rápidas porque son las promociones que nosotros estamos construyendo últimamente son de pocas viviendas. Ya nos olvidamos de los grupos de viviendas de toda la vida grandes, como hablemos de Corea, que son 568, que hay otro grupo igual, idéntico, que es el de las viviendas de Virgen de Lluc, que están al lado del Pondinca, o toda la barriada de Son Llibert, que allí hay ciento y la madre de viviendas. No podría especificar entre compra y alquiler, hay montones. Claro, somos lentos, sí, puede ser que la percepción es que somos lentos en dar viviendas, pero la situación no es la más boyante como para decir, no, vamos en 2 minutos a dar viviendas. Y luego tenemos la problemática de las ocupaciones, de la morosidad, de infinitud de cosas que, claro, nosotros al final, los contratos que tenemos de alquiler, porque desde hace bien más de 15 años, todas las promociones que se han realizado desde el IBABI han sido en alquiler, no en compraventa. Todo lo que gestionamos ahora mismo es un parque de alquiler y al final los contratos de alquiler, por mucho que seamos una entidad pública,
al final vienen regidos por la normativa civil y la normativa de arrendamientos urbanos, que si queremos desahuciar a alguien tenemos que ir a un juzgado, y ahora mismo están tardando lo que están tardando en tramitarse, o porque la norma estatal da unas prórrogas para que no se produzcan los desahucios. Yo he visto en el guión de la última charla del señor Vallejo que hay una problemática bastante importante en lo que es la ocupación, los ocupas, que es una cosa que afecta a mucha gente. Claro, es un problema bastante grave. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, y siempre estoy hablando de mi experiencia personal, que lo he pasado por todo, desde que en un principio se nos ocupaban las viviendas y éramos nosotros mismos los que íbamos a la vivienda, nos personábamos e intentábamos llegar a una solución para que se desalojara esa vivienda, o hasta que teníamos que correr antes de que llegara la policía, porque sabíamos que si llegaba la policía antes que nosotros, ya esa persona no iba a salir nunca jamás, o que se nos prohibiera el hacer ningún tipo de gestión para la desocupación, porque, y esto figura en el libro de actas del Parlamento, había instrucciones que públicamente se decía que no se iba a desahuciar a nadie. Y ahora mismo pues estamos en la situación de que se volvieron a poner hace ya 2 o 3 años demandas para desocupar viviendas, pero los juzgados pues no te dan, por cuestiones de la coyuntura, bien de salud o bien de lo que sea, pues no te dan la autorización para salir en algunas de las situaciones. Mientras tanto, tenemos a gente que está inmersa en un proceso de adjudicación, que ve su nombre que está en los listados y que nunca la llamamos, pero es que no podemos llamarla porque, ¿para qué? Porque no tenemos viviendas para poderles adjudicar. Y darles falsas esperanzas muchas veces, o iniciar un expediente de adjudicación, es darles falsas esperanzas y creas un problema bastante gordo a esta persona o a estas personas. Pero vamos, soluciones, es difícil. Ahora mismo no tengo la varita mágica. Si me retrotraigo a lo que he dicho al inicio, lo que sí puedo decir es que yo confío en que la iniciativa privada puede en muchas ocasiones dar soluciones no a toda, porque hay una problemática social que ellos jamás podrán llegar a consentir, a cubrir, por decirlo de alguna manera, que eso sí que la tendríamos que de alguna manera asumir nosotros, pero hay otras que sí podrían, tal vez dándoles nosotros un empujón, ellos dar la privada, dar solución a estas familias. Yo me acuerdo que los compañeros, cuando adjudicábamos una vivienda hace años, cuando empecé, una de las cosas que más orgullosos nos encontrábamos, nos sentíamos, no era el hecho de entregar una llave, sino era el hecho de que al cabo de 4, 5, 6 años, a esa gente a la que le habías entregado las llaves te venía, te tocaba la puerta de la oficina y te decía: oye, Miguel, te devuelvo las llaves. ¿Por qué? Porque he conseguido comprar una vivienda y ya no necesito esa vivienda que me disteis en ese momento, que me ha ayudado mucho, pero para que la disfruten otros. Ahora, esos casos no recuerdo últimamente que se haya dado esa situación. Y otra anécdota que puedo contar es que hace ya 10, 12 años me vino una empresa alemana interesada en gestionar un parque de viviendas para alquiler y para rentas bajas. Y yo, cuando me lo dijeron, digo: estos tíos sueñan, están flipados o vienen de Marte. Y claro, una de las reuniones que tuve, les dije: a ver, ¿sabéis dónde os metéis? Y dicen: sí, sabemos dónde nos metemos, porque nosotros
en la zona de Berlín. Llevamos un parque de 800 y pico de viviendas, que eran prácticamente el parque de viviendas que teníamos nosotros en aquel momento. Y bueno, aunque seamos privados, consideramos que es un negocio. Digo, a ver, yo no me lo creo. Por, entre comillas, un problema, un hábito profesional, porque como ha dicho Maite al principio, yo estudié Administración y Dirección de Empresas y durante los primeros años de mi vida laboral me dediqué a la contabilidad. Les dije, no, pásame los balances, que me gustaría ver, a ver de dónde sacáis el beneficio. Cuando vi las cuentas, digo, todo cuadra, pues sí que sacan beneficios. A ver, beneficio entre comillas, no es un beneficio de una gran empresa, pero sí que les permitía mantener el parque, pagarse sus propios sueldos, no tenían aspiraciones a más. Y yo les preguntaba y digo, ¿y cómo lo hacéis? Dice, mira, nosotros aprovechamos las subvenciones que nos da el gobierno para la calefacción, para cualquier cosa, y las utilizamos. O sea, tenemos una parte de la empresa que se está buscando siempre las subvenciones que nos pueden dar y las aplicamos a nuestras viviendas. Y por otro lado, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno que todos los que nosotros firman contrato de alquiler con nosotros, casi todos son pensionistas. Entonces, de lo que ellos tienen que cobrar de pensión, ya no lo cobran. El Estado se lo queda y el alquiler no lo ingresa en la cuenta, porque, y así nosotros más o menos tenemos la mayoría del alquiler cobrado. Y dice, y cuando hay un problema que no podemos solucionar de un tío que nos deja de pagar el alquiler y tal, sabemos que en el plazo de mes y medio están fuera. Claro, luego me dijeron, oye, ¿y cómo está este tema aquí en España? Y yo digo, pues como que no tiene nada que ver con lo que vosotros me estáis contando. Claro, por eso al final el proyecto que tenían, que estaban bastante emocionados, por decirlo de alguna manera, al final se fue a la porra. No, venían con capital suficiente, pero claro, ahí está en que el Estado o la administración tiene que facilitar las condiciones para que las empresas privadas puedan cubrir parte del sector. Aquí veo que también en el guión que hay la problemática de por qué hay tantas viviendas vacías. A ver, nosotros durante muchos años hemos estado gestionando el depósito de las fianzas de los alquileres. Claro, y muchas veces pues hablas con propietarios, pequeños propietarios, que tienen sus viviendas alquiladas y de ahí sacan una renta. A ver, la tradición, y creo que no me equivocaré mucho, en las islas era no tener el dinero en el banco, sino tenerlo invertido comprando casas y vivir del alquiler de las casas, más o menos. O aquellos señores mayores que tienen su casa de toda la vida, que por circunstancias y por la edad dicen, oye, yo no puedo vivir solo, me voy a vivir con mis hijos, tengo mi vivienda, pero no me quiero deshacer de ella. Entonces la pongo en alquiler y con lo que saco del alquiler, pues ayudo a mis hijos, me pago mis gastos, mantengo la casa. Escucha, bien, ayudo a otra persona como se había hecho toda la vida. Yo en mi casa lo he vivido prácticamente toda mi familia hasta llegar a mis padres, hasta que yo tuve los 10, 12 años, siempre vivieron de alquiler y no había ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran con que no les pagan, no los pueden sacar, y cuando consiguen sacarlos el dinero que han de invertir en la vivienda para rehabilitarla o volverla a su ser,
les cuesta más el pan que el vino, dicen, mira, prefiero coger la llave, cerrarla y me voy. Y se queda vacía. Eso es una de las principales razones. Otras, que bueno, que mira, que si tú pides 100 y hay gente que te da 200, voy a los 200, normal. Aunque sería recomendable que te quedaras con los 100 sabiendo de que seguro que vas a cobrar, que no a aspirar a un cobro más a largo, de más gran cantidad, pero no a tan largo plazo. Esto es un problema recurrente. Viviendas vacías, de grandes tenedores y tal, a ver, ahí ya es un mundo aparte. Yo no me puedo meter a valorar. Son personas, son entidades, grandes entidades, que tienen una cantidad de viviendas para hacer negocio, que querrán sacar su rendimiento. Oye, quieren sacar su rendimiento y es suyo. Ahí no le puedes decir otra cosa. Hombre, sí puedes ponerle una penalización, lo que tú quieras, para que liberen de alguna manera esas viviendas, o darle algún incentivo. Y volvemos al tema de la administración, darle incentivos para que liberen esas viviendas. Esto serían soluciones a muy corto plazo. Sin embargo, si se llegara a un consenso entre todas las administraciones y toda la sociedad, representada por los políticos que haya, de que hay que hacer una planificación a largo plazo y ser estrictos con esa planificación y no cambiar de objetivos, oye, igual tendríamos resultados mejores, pero no los veríamos de aquí a muy corto plazo, a muy poco tiempo. Ese es el problema principal. Que ahora mismo estamos por la inmediatez, queremos todo para hoy, sino para ayer, y no estamos dispuestos a esperar a más adelante a ver los resultados. A ver, también hay que decir una cosa, durante todo este tiempo que yo me siento en este lado de la mesa y atendiendo a casos sangrantes al otro lado, es lógico que haya una desesperación, porque ves casos que son, y más impotente te ves tú, porque sabes positivamente que una respuesta a corto plazo no se la puedes dar. Es imposible dársela, decir, no, sé que te sacan mañana de tu casa, no por culpa tuya, por las circunstancias, por lo que te ha venido dado, pero yo no te puedo dar la solución, y te crea bastantes, aunque no lo parezca, y tengas que, cuando estás delante de la gente, tengas que contenerte bastante. Es duro tener que dar estas noticias o decirle esto a las personas, pero es nuestro trabajo y tenemos que asumirlo. Y por otro lado, claro, tampoco lo que podemos hacer es tener toda una batería de viviendas disponibles sin usar para estos casos, porque no es viable. Si ya nos estaban ocupando viviendas en el impasse de que nosotros recogíamos las llaves y las constructoras nuestras iban a condicionarlas, ya las teníamos ocupadas, ya no puedes hacer más. Pero a ver si, espero que en breve se pueda tener soluciones a esa problemática coyuntural. Buenas tardes, bienvenido y encantado de estar escuchándote toda esta problemática de vivienda social que nos has planteado. Yo, para ser breve, solo quería preguntarte dos cosas. Una, ¿tenéis muchas viviendas sociales ocupadas? Bueno, vamos a ver. Hace 2 años teníamos alrededor de un centenar ocupadas. Se empezaron a hacer las tramitaciones oportunas y los juzgados, algunos juzgados nos empezaron a dar la razón, y entre ellos y la intervención de servicios sociales conseguimos recuperar más de la mitad. Actualmente creo que llega
a menos de 30, a unas 30 y pocas viviendas ocupadas, viviendas públicas del parque nuestro. Bueno, pues tenéis bastante suerte, porque yo hace poco leí una entrevista que hacía El Mundo que eran varias decenas de miles las viviendas ocupadas. No sé si eran 42.000 o 32.000, pero era una barbaridad. Luego tenéis bastante suerte. Y luego otra, ¿cómo se puede hacer vivienda social o vivienda pública si no se prevé suelo para poder edificar a los constructores? ¿Lo hagáis vosotros o lo haga la empresa privada? Bueno, esto corresponde. Bueno, normalmente lo que es los planes urbanísticos, cada una de los ayuntamientos, cada una de las entidades locales tiene competencias y los consejos insulares para prever el crecimiento de las poblaciones, de los núcleos urbanos. Tenemos casos como el de La Puebla o Campos, que los crecimientos de construcción han sido brutales en comparación a lo que era el núcleo inicial. Al final, tarde o temprano, se acaban cubriendo, más tarde que temprano, si te pasas, pero también durante una larga temporada se quedan esas viviendas de alguna manera vacías y sin ocupar, que son ocupadas por ocupantes irregulares. Y es un círculo vicioso. A ver, nosotros ahora mismo, la base de datos que nosotros tenemos se creó en la época en que empezó a gobernar Zapatero, si no voy mal, y venía de la normativa nacional de que cada comunidad autónoma tenía que tener un registro de los posibles demandantes de vivienda. Que ese registro lo que tenía que recoger era, de alguna manera, las personas que estarían interesadas en adquirir una vivienda en un régimen, en alquiler, en la compra, en alquiler con opción a compra o lo que fuere, y te permitía, pues por municipios, saber dónde había más demanda, dónde había menos demanda, cosa que creo que para ese fin nunca se han utilizado. Pues pero es una herramienta porque preveía un poco las posibilidades que tenéis vosotros de optar a esa vivienda, bueno, de tener vivienda pública a disposición de la gente. Está bien, era una forma de previsión. Sí, está bien. Era una forma de previsión. Claro, lo que se refiere al suelo, nosotros ¿cómo lo hacemos para tener suelo? Para tener suelo, lo que nosotros tenemos es, o bien porque nos lo ceden algunos ayuntamientos, cuando un ayuntamiento prevé una urbanización, hace con los que promueven esa urbanización, dependiendo de la zona, pues te tienen que dar tantos metros de solares para uso del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento puede tener un remanente de suelo que no emplea para hacer parques públicos, que no emplea para hacer escuelas, que no emplea para parques de bomberos, polideportivos o lo que sea, y nos lo cede a nosotros. Y cuando nosotros podemos hacer un proyecto que se estime viable, pues le decimos, oye, vamos a hacer tantas viviendas en este solar. Vamos a sacar un procedimiento de adjudicación. Estas son nuestras bases para adjudicarlas. Si quieres, tú puedes poner algún tipo de predilección o de preferencia, o sea, por ejemplo, que haya tanta puntuación para la gente o para los jóvenes que están viviendo en este municipio, o para que sea para gente mayor, pero que sean del municipio. O discapacitados, o personas que estén en situaciones de riesgo y tal, porque lo de la discapacidad, las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida ya nos viene dado por la propia normativa. O sea, si nosotros hacemos, es un decir, 12 viviendas, pues 2 de ellas tienen que estar especialmente preparadas. Que tenga alguna dificultad. Exacto. Bien. O bien, otra posibilidad para que nosotros podamos conseguir suelo es comprándolo.
Eso yo pero va a ser más difícil, ¿no? claro, nosotros lo que no podemos competir con grandes constructoras, porque al fin nosotros somos una entidad pública que claro, no podemos competir con lo que puede pagar una... Claro, son dificultades, al final son dificultades todas, porque lo que la ley del suelo lo que prevé, las cesiones obligatorias, tampoco se destinan todas a vivienda pública, se destinan a parques, se destinan a colegios, se destinan a mil cosas, incluso verificación distinta a esa, porque a lo mejor el entorno o se cambia el plan general de ordenación urbana, como ha pasado en mi zona, y punto. Estaba, en fin, que tenéis una problemática muy complicada y la verdad es que una tarea difícil de solventar para llevarla a efecto. Yo desde aquí te quiero darte mi enhorabuena por luchar allí y por todo este tipo de cosas, porque la verdad es que hay que ser un poco casi Quijote, ¿no? Porque me imagino que habrás pasado verdaderos ratos malos teniendo gente enfrente que te haya dicho alguna cosa improcedente, o otros que lo necesitaban y sin embargo tú no podías inventarte un edificio, un suelo, un piso, una vivienda. ¿No es eso? Sí, no, es complicado, es muy complicado, pero lo que sí tengo que decir es que la mayoría de los compañeros que han pasado por nuestras dependencias y que han trabajado allí es gente que normalmente se implica. Y a pesar de que dices, no, estás acomodado, ya hace muchos años que estás ahí, ya eres perro viejo y tal, y no sé qué. No, siempre hay algo que te pega en el corazoncito y dices, tengo que intentar ayudar a... Pero lo que la gente tiene que entender es que, claro, ellos ven su situación, su caso particular. Nosotros tenemos que tener la vista un poco más abierta. Ya, los datos que he dicho de los expedientes abiertos es que, jolines, no puedes cerrarte, no, es que este caso, mira, yo últimamente estoy prácticamente diariamente no, pero mensualmente siempre hay que hacer algún informe para enviar a la ONU de alguna queja en materia de vivienda de algún residente en las islas, o al defensor del pueblo también. Y claro, parece que eres tú el que no quieres dar una vivienda, que tal. No, es que el problema es que tengo que intentar de alguna manera cumplir con la normativa y llegar al máximo número de personas posibles para adjudicarlas. Y te tienes que poner, hacer una coraza. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar allí, que algunos días cuando llegaba a casa, aún no estaba casado, llegaba a casa de mis padres, decían, ¿qué cara que tienes y tal? Y digo, pues que hoy me ha entrado tal... Por eso es lo que te decía yo, que al final se pasa mal en todo ese tipo de cosas. Que no es hacer pito pito gorgorito, no, sino que es ser legal y tener en cuenta las normas y los criterios para la adjudicación. Muy bien. No, y es que además la mayoría de expedientes de adjudicación nuestros luego pasan por el Tribunal de Cuentas, pasan por auditoría, pasan por tal. No puedes meter la gamba porque te pueden... Ya podían haber pasado así las mascarillas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en muchas cosas discrepo totalmente. Veo que desde abajo hay muchas personas interesadas de que todo vaya bien, pero resulta que estos señores no mandan. Al final, los que mandan son los de arriba, y resulta que los de arriba parece que están poniendo totalmente muchas pegas, muchas contraindicaciones para no poder desarrollar el tema que en estos momentos estamos dialogando. No obstante, veo que sí, efectivamente, hay mucho dinero para regalar millones que estamos viendo que se están esparciendo por un sitio, por otro, y nosotros mismos, el ciudadano de a pie, estamos viendo que para nosotros son barbaridades, que no llegan a ningún sitio. Y sin embargo, los principales problemas que tenemos de la vivienda no hacen nada para poder solucionarlo. Bueno, claro, a ver, yo hablo desde la parte más que nada técnica, porque al fin y al cabo yo lo único que soy es un técnico. Me gustaría que muchas veces
antes de hacer cualquier tipo de normativa o cualquier tipo de iniciativa por parte de, como usted dice, de los de arriba, se tuviera en cuenta el criterio o se tuviera en cuenta la opinión, que tampoco somos premios Nobel ni tal, pero sí por la experiencia que después de muchos años de trabajo y de los equipos que están formados, pues sí que tenemos una idea de una posible o tenemos vistas de algunas cosas. Lo que muchas veces te llevas chascos también, y yo lo he vivido en primera persona, antes de tener un pequeño problema de salud que me apartó durante casi 2 años de mi profesión. Hubo una señora con un par de narices y con mucha empenta que vino a coger el árbol de alguna manera y moverlo para que muchos que ya habían de alguna manera no tirado la toalla, sino que ya estaban un poquito acomodados, pues de alguna manera espabilaran. Y es bueno que esta gente que al final está arriba alguna vez pues vaya cambiando, vaya rotando, porque también ellos nos aportan a nosotros nueva sangre o nuevas ideas, cosas que posiblemente nunca te hubieras planteado, porque alguna vez entras en la rutina de vamos a hacerlo así, vamos a intentarlo hacerlo mejor y tal, pero no caemos en algún detallito, que ese pequeño detallito podría facilitar las cosas. En cuanto a las cantidades de dinero, pues mira, en lo que es la administración siempre vamos por partidas presupuestarias, vamos por presupuestos. Esos presupuestos al final se deciden en los parlamentos y están votados, pues en teoría, por la gente que ha salido elegida de unas elecciones que en teoría representan a unas mayorías de los contribuyentes que somos nosotros. Que se haga mal uso, pues sí, posiblemente se haga mal uso, y que creo que a nivel personal, que al final lo que es la justicia tendría que o deberá hacerles dar cuentas de todo eso. Eso es una postilla que pienso a nivel individual. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la gestión. Sí. De la gestión de los que estáis en primera línea en el IBABI. Seguro que se puede hacer bien o mal una gestión. No es la pregunta que te voy a hacer. Pero lo que sí te voy a preguntar es, sabiendo que por encima hay estamentos políticos, influyentes y demás, me gustaría saber si recibís alguna intervención, alguna presión, algún cambio en la forma de operar de los mecanismos que empleáis para hacer vuestro trabajo, los que estáis ahí en primera línea del fuego, ¿no? Y si es así, si notáis que haya una diferencia según el color del que está por encima de vosotros. O sea, puede haber un sector que está más preparado que otro que no tiene una aptitud, con P, que sí tienen otros. Estoy hablando de los políticos. Sí. Bueno, vamos, yo creo que... Yo no he mencionado a nadie. No. Que puede haber, aquí el manda más, que puede estar más bien preparado que el otro. A ver, siempre hay personas que están mucho más preparadas que otras y que pueden dar un giro a la manera de trabajar. Pero también depende mucho las ganas, el ímpetu de la gente. Nosotros desde siempre, o sea, desde que entré allí, e incluso cuando he tenido algún tipo de responsabilidad y tal,
A ver, siempre hay la típica, tendrías que hacer esto, que no sé qué, que no sé cuántos, por todos lados, o sea, por todos lados te vienen, tendrían que mirar cariño ya, y sí, vale, yo miren cariño, pero no, sí, lo que nosotros no vamos a hacer en ningún momento será jugarnos el puesto de trabajo y además o buscar otra cosa que no sea el intentar de alguna manera servir, hacer nuestra función. De hecho, cuando me dicen, alguna vez que me lo han insinuado, oye, este expediente tal, ha sido cuando más he hurgado en los expedientes, más me he fijado que tenía que salir impoluto, tanto yo como casi todos los compañeros que he visto Pero trabajando. Interfieren, condicionan o tenéis una cierta holgura en poder desempeñar vuestro trabajo. Sí, no. Nosotros podemos desempeñar nuestro trabajo y aunque lo intentaran, y aunque algunas veces hay algunas decisiones que no nos agradan, porque consideramos que no son correctas o que tal, primero las tienes que acatar, pero siempre buscando que se cumpla la normativa. Muy bien. Gracias. Por favor.